No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta entonces, Germán. Para no perder más tiempo, oye, porque tenemos tantas preguntas que hacerte, pero está súper entretenida la conversación. Nosotros seguimos hablando mientras escuchábamos música y esto prendió harto. Entonces queríamos escuchar de ti, bueno, de esta historia, desde como un poco contada. Yo sé que la encuentras muy entretenido desde la ciencia ficción a los datos y a la toma de decisiones, sobre todo la toma de decisiones en minería, que has tenido experiencia en eso. A ver si nos cuenta un poquitito esta historia. A ver, ¿por qué le pusimos Asimov, cierto, al título? Me imagino que hay millones de preguntas respecto a eso. ¿Por qué Asimov? Podríamos haber puesto Alan Turing a CEO, podríamos haber puesto Marvin Minsky hasta el CEO, o podríamos haber puesto John McCarthy hasta, pero nada, es muy fome, ¿cierto? Mejor poner un gallo que es más entretenido, que dictó cátedra en la época, que es el doctor Isaac Asimov, ¿cierto? Y que era un ruso que nace por ahí por el año 1920, y que imagínense toda esa época de 3 años después de la Revolución de Octubre, se va a Estados Unidos porque su padre era judío, se va al barrio de Brooklyn, donde se empieza a formar este lugar en donde hay como una comunidad rusa bien grande. He tenido la posibilidad de visitar el barrio de Brooklyn y entender un poco la infancia de Isaac Asimov. Pero ¿por qué hablo de él? ¿Y por qué cada charla que yo hablo de él? Porque él desde la ciencia ficción impone el ritmo de toda la época que hemos vivido hasta el 2020. Cuando él habla de Yo Robot, año 1950, él pone las 3 leyes que hoy día, hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, Elon Musk vuelve a repetir, cuáles son las leyes de la robótica, ¿cierto? Tenemos 3 leyes de la robótica, que un robot no puede dañar a una persona, ¿cierto? Un robot no puede ser mandatado a dañar a una persona, y el tercero no puede dañarse a sí mismo. Entonces, todo eso, si uno lee la saga Robot de Asimov, si uno lee el ciclo de Trantor, absolutamente todo viene de allí. La Guerra de las Galaxias viene de allí, Star Trek, todo el concepto de inteligencia artificial viene de allí. El mismo año 50, Alan Turing se despacha un paper así, pero que deja boquiabierto a todo el mundo, que es en un paper sobre la inteligencia computacional, que él pregunta en la introducción, así como un golpe así como cortito en el box: ¿pueden las máquinas pensar? ¡Pum! Y pegó un cortito aquí en el mentón. Y dejó a todo el mundo en años 50, o sea, años 50 en Chile. ¿Quién estaba presidente? Gabriel González Videla. Se estaba recién terminando la Segunda Guerra Mundial. A telégrafos, quizás habían telégrafos, el computador no, no sé, no existía. Entonces, imagínense un gallo que escribe desde la ciencia ficción robots pensando, así, pero brutalmente. Por favor, pónganse como en la época. En Chile yo creo que más del 70% de la gente andaba pata pelada, ¿cierto? Por los niveles de pobreza. Y un gallo pensando en robots pensantes, y un gallo, Alan Turing, diciendo: oye, estas máquinas pueden pensar y quizás no hacernos la pega. Entonces, ahí parte todo, y la ciencia ficción es importante. De hecho, yo quiero comentar esto, lo quería comentar siempre en algo más de difusión. A la gente que le gusta escribir y que y pertenece a la minería o cualquier rama de la ingeniería, yo me compré una revista. Yo siempre compro el anuario de The Economist todos los años, y en el anuario de The Economist del 2020, ¿cierto?, antes de la pandemia, hay un artículo en donde se explica cómo las grandes empresas que dictan cátedra en lo que se va a hacer en tecnología contratan escritores de ciencia ficción. Por eso es el título. Por eso yo invito encarecidamente a que la gente pase por la librería, lea Yo Robot o el ciclo de Trantor, ¿cierto? Esta saga de la fundación del Imperio Galáctico, ¿cierto? Y entienda de que allí hay información gratis para crear empresas. O sea, no sé si me entienden el alcance que tiene la literatura y todo este tema. Entonces,
dejémoslo ahí. Uno podría irse más atrás, irse a Lady Lovelace, que fue la primera mujer, siempre la destaco, la primera mujer programadora, la abuela, la gran abuela de la programación es Ada Lovelace, y ella programa en definitiva, ¿cierto? Y eso tiene un devenir histórico, en donde hasta Google, por ejemplo, tira un paper al estilo Alan Turing, otro cortito al mentón, ¿cierto? En donde Norvig, que es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial, escribe un paper que se llama La irracionalidad de la eficiencia de los datos. Cómo Google en el año 2009 se va dando cuenta de que no importa que incluso tengáis un mal modelo, si tienes una cantidad brutal de datos por los que puede pasar ese modelo, en definitiva el comportamiento puede ser predecido. Y esto termina, y aquí podríamos hablar ahora, pero esto termina con la empresa Deep Learning, ¿cierto? Una empresa que está a pasos, esto es lo entretenido de UK, es una empresa que se funda acá en UK, DeepMind es la empresa, y a pasos de la casa de Ada Lovelace, ¿cierto? Ahí como que hay un mix histórico, y terminan venciendo al campeón de Go, crean una máquina para jugar Go, ¿cierto? Algo que tiene millones de miles de combinaciones más que ajedrez, ¿cierto? Y terminan ganándole al Roger Federer del Lee Sedol, se llama, un coreano maravilloso, que eclipsa aquí. Aquí algo puede pasar, hubo como un momento en la humanidad en donde hay un momento donde se vence con un juego de Go a Lee Sedol, campeón mundial, 18 veces campeón mundial o algo así, como del Go. Así que es un devenir precioso, lo podríamos hablar ahora. Súper impactante ese video, ¿eh? Está disponible en YouTube. Exactamente. Oye, el documental completo. Es interesante este análisis. Sin embargo, si no, lo llevamos a la contingencia, el COVID, ¿no es cierto?, un poco ha revelado culturalmente las capacidades que cada uno de los países ha tenido para administrar data, porque al final el COVID se trata de tener la capacidad de traquear a cada uno de los que están contagiados para poder tomar medidas sobre esa población. Pero muchos de los países que no tienen data o no tienen la capacidad de entender que esto se trata de data, simplemente aplicaron una medida para todos igual. Exacto. Entonces se convierte en una cosa inmovilizante, porque enfermo o no enfermo, te tienes que quedar en la casa en vez de llevar un control que es sobre los que están enfermos, tomar medidas y aislar y proceder, ¿no? Y eso le ha pegado a las economías de varios países. Pero aquellos que sí fueron capaces, me acuerdo, por ejemplo, un caso en Perth, en Australia, donde se determina que entró, teniendo controlada la pandemia en Perth, entra una familia enferma y entonces son capaces de inmovilizar a todos, les dicen, se quedan en casa por 2 días, vamos a traquear a todos que estuvieron en el avión, a la familia, aislaron, controlaron y luego sigue la vida normal. Y eso es una evidencia súper contingente de cómo las decisiones se deben tomar por data y no por... Guata. Por guata. Digámoslo como es, pero nomás. Por fecha, o para todos igual, no sé, es como hay contradicción. La tinca, en el lenguaje chileno, la tinca. Exactamente. Pamela, es increíble ese tema porque les comentaba, ¿cierto?, que el track and tracing falla por un Excel. Obviamente se toma para no dejar en vergüenza a nadie, se toman las medidas correctivas, se hace un seguimiento. Obviamente tienes que tener un nivel, un desarrollo económico importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en UK es muy importante el código postal de las personas, ¿cierto? Tú tienes cada persona con su código postal, eso implica que la gente tiene que tener casa y a veces eso en Chile no pasa. También tenemos un grado de hacinamiento importante en las poblaciones, que hay que saber, estar consciente. Pero si uno como que deja de lado un poco eso y trata de irse solamente a los datos, efectivamente acá
se toman datos y ahí se refleja la cultura, ¿cierto? De la cultura del amor por los datos y el orden de los datos, en donde se empieza a hacer el traqueo de la gente y se educa inmediatamente a la población y se le dice, nosotros nos vamos a comportar de acuerdo a índices, a indicadores y no de acuerdo a fechas, a pesar de que no me gusten las fechas, ¿cierto? Entonces, el R, se hablaba en los diarios del R, que hay que bajarlo, y cuando el R baje, vamos a tomar decisiones. Entonces, realmente hay un data-driven decision, ¿cierto? Y allá en Chile, lamentablemente, puede que tenemos mucha gente con un capital humano desarrollado, harta gente que ha estudiado afuera, que supuestamente tiene el bagaje, y lamentablemente te tira eso. Igual sé que igual vamos a salir de cuarentena este fin de semana. ¿Por qué? Porque no sé, porque está saliendo la de al lado. Entonces, eso, imagínense si pasa en tema de pandemia, imagínense en minería que no son decisiones de vida o muerte. Tenemos alto grado de que alguien muera por una decisión, por supuesto, una industria compleja. Pero imagínense cómo se vive en la minería decisiones que no están fundamentadas en ningún tipo de dato. Eso es complejo. ¿Cómo se va cambiando esa cultura, Germán? Porque yo creo que si hay algo que pocos entienden, ¿eh? Pocos internalizan que la transformación digital tiene que ver con un cambio cultural y que es justamente esto. Porque lo que empieza a ocurrir es que nosotros podemos tener los datos y los van a esconder porque no me gustan. O y fíjate que... pero no le creo. Y eso empieza a pasar y al final prima mi experiencia, prima el ego y priman un montón de temas culturales que no nos hacen cambiar. Creo que ahí hay un tema de fondo que tiene justamente que ver con estas transformaciones que los países y las culturas tienen que vivir para poder adaptarse a los nuevos tiempos, a tomar decisiones mucho más robustas, basadas en los datos. Y Nancy, te iba a decir que además está claro que es cultural, porque en términos de recursos, Chile ha demostrado que tiene todos los recursos, o sea, tiene talento, tiene redes, ¿para qué decir? La red médica, de enfermeras, se han pasado, extraordinario, un colegio médico, pero increíble, la capacidad de hacer PCR, de secuenciar genoma, o sea, hoy día Chile tiene todas las capacidades, pero lo que no tiene es la capacidad de traquear, del tracking, no tiene la capacidad de análisis de data, y eso es un problema cultural de las sociedades modernas desarrolladas, ¿no? Claro. Mira, voy a tratar de esbozar algo en la súper dura pregunta que hace Nancy de cómo mejoramos esto. Igual me vine un poco por eso, me aburrí un poco de que en Chile no pasaban las cosas. Pues entonces, pero ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que necesitamos que la gente tome un amor un poco por el conocimiento. Entonces me puse romántico, pero la gente merece tener aulas en las cuales se eduque con más cariño. Y detrás de lo que estoy diciendo hay todo un ejercicio político social que tenemos que hacer, que hay que tener mejor infraestructura en colegios, hay que pagar mejores sueldos a los profes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro aprende cuando se emociona. Si yo como profesor no logro emocionar a mi alumno, el alumno no aprende. El cerebro especialmente absorbe conocimiento, recuerden que somos una suma de memorias, ¿cierto? Entonces la memoria tiene que quedar guardada con un sentimiento fuerte. Entonces, al momento de enseñar, tiene que haber un grado de penetración, ¿cierto? Un grado de conspiración, por así decirlo, poniéndolo en palabras más de novela, entre el desarrollo intelectual del quien educa con el que se está educando. Entonces, no necesitas una sociedad llena de másters ni de doctorados, sino que necesitas gente que sepa conceptos básicos y que vaya entendiendo la riqueza de datos, del conocimiento. Qué bueno el punto que tocas, de hecho, a propósito de Maturana, que nos deja un tremendo legado, y yo creo que lo escuchamos poco, lo leímos poco, o hicimos muy poco visible, y yo creo que ahora es tiempo de
su legado es ese, o sea, el emocionar, el lenguaje, el conocimiento, cómo cambia una sociedad en la medida en que nos empezamos a reconocer, a convivir y efectivamente a aprender. En esto del emocionar y el aprendizaje, creo que tenemos una tradición de como lo autoritario, lo difícil. Exacto. La letra con sangre entra. Exactamente. O esto es sin llorar. Exacto. Etcétera. Como que todos era así como del miedo. Exacto. Y esos son los cambios culturales que tienen que ocurrir incluso en las empresas. Cómo va cambiando la cultura tiene que ver con esa conversación y no tiene que ver con la tecnología ni a lo mejor siquiera a partir de los datos, sino que en ese volver a aprender, porque aquí necesitamos generar un nuevo lenguaje y ese nuevo lenguaje parte por volver a encontrarnos, volver a conocernos, cómo aprendemos y todo. Así que hoy ha sido extraordinaria la conversación que hemos tenido. Pamela me hace señas, me dice, se nos acabó el tiempo. Despedir a Germán. Y nos dan ganas de seguir conversando contigo, Germán, pero lamentablemente tenemos que cerrar el Lo sé. Así que te agradecemos pero enormemente el habernos acompañado esta tarde y de verdad que vamos a volver a invitarnos para seguir con otras historias. ¿Les puedo dar un dato curioso? 10 segundos. Sí, en el árbol del conocimiento de Humberto Maturana hay un prólogo de alguien. Ese prólogo de alguien es un ingeniero en minas. Es un dato curioso. Yo le pregunté a mi padre, ¿un ingeniero en minas puede hacer un prólogo de un libro de biología? Sí. Y ahí, pum, uno explota, uno puede hacer de todo. Sí. Se los dejo como un dato. Qué bien, mira la minería como permea más allá que solo como a veces uno piensa que solo la extracción del mineral. Creo que hay harto valor en todo lo que hemos conversado hoy día. Así que, Germán, muchas gracias, que estés súper bien. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por invitar. Talento que pierde Chile. Sí. Gracias, Germán. Que les Vamos vaya a muy bien. nuestra última pausa musical y volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.